Esta es la práctica número 3, evaluación de la actividad enzimática de catalasas en verduras, realizada por el equipo número 2, que está conformado por Andrés Llanes e Ingrid Sánchez, realizada para el Laboratorio de Enzimología y Biocatálisis del ITESM Campus Querétaro. Esta práctica será reportada en forma de video, es decir, incluirá todo lo que tiene un reporte, es decir, introducción, objetivos, metodología, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía, pero de manera de un video. Para comenzar, el punto número 1 es la introducción. Y para esto tenemos que saber qué es la catalasa. La catalasa es una enzima antioxidante presente en la mayoría de organismos aerobios. Cataliza la dismutación del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Algunas catalasas tienen subunidades pequeñas, como lo son los 60 kilodaltones, pero otras tienen subunidades más grandes, como los 80. Estas se dividen básicamente en tres, que son las catalasas monofuncionales, que contienen un grupo hemo y están presentes tanto en organismos procariontos como en eucariontos. Eh, el segundo tipo es las manganeso-catalasas, que son básicamente, se sustituye el grupo hemo por un grupo manganeso en el sitio activo y estas solo estarán presentes en algunos organismos procariontos anaerobios. Y por último, la tercera clasificación son las catalasas peroxidasas, que como su nombre lo indica, también tienen una actividad tipo peroxidasa y estas solo se encuentran en bacterias y hongos. En la parte de la izquierda se puede apreciar diferentes catalasas que básicamente se hicieron a través de análisis. Y en la parte de arriba está la reacción que cataliza, que es básicamente dos moléculas del peróxido de hidrógeno se van a ser catalizadas por la enzima. Y en esta no se necesita un cofactor, sino que las mismas moléculas son como una es donador y el otro recibe eh, varios electrones y de esa manera se puede catalizar la reacción sin que se necesite eh, más compuestos de los que están presentes. Pero bueno, ¿por qué está presente en todos los seres vivos? Como ya dije antes, esta cataliza el peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno se presenta naturalmente en las células por diversos procesos, que pueden ser desde respiración celular hasta la degradación de diferentes compuestos. Entonces, la mayoría de organismos aerobios las tienen porque el peróxido de hidrógeno puede generar diferentes radicales, o sea, especies de oxígeno que son reactivas. En estos radicales puede ser el radical hidroxilo, que se presenta aquí en la parte de abajo, y el radical hidropedroxilo, que básicamente se necesitan para evitar que se formen estos y después denaturen ADN o hagan daño a nivel celular. Entonces, ¿por qué se escogió esta enzima? Es básicamente porque primero es fácil de conseguir y extraer, se puede encontrar en todos los organismos vivos, por ende plantas, animales y todo tienen. Y las plantas es algo que ahorita, como es una práctica casera, todos están accesibles para nosotros, ¿no? El sustrato también se encuentra fácilmente, que es el peróxido de hidrógeno, que se puede conseguir como agua oxigenada en las diferentes farmacias y aparte no necesita como enzimas ni condiciones especiales. Y bueno, los objetivos eh, generales, primero es determinar la actividad de la catalasa de diferentes vegetales. Y los específicos, comprender uno de los métodos de cuantificación para un bioreactor y tener un alcance más palpable de lo que estudia la enzimología y la biocatálisis. Entonces, pasando a la metodología, este es el cuadro que se realizó antes de realizar toda la
la práctica, pero se lo vamos a explicar con estos. Aquí tenemos todos los reactivos para hacer el extracto enzimático. Para empezar tenemos una mezcla que va a ser una relación 2:1 entre agua y apio, el apio más fresco que se pueda encontrar. Este fue cosechado hoy en la mañana y son 40 gramos de apio con 80 gramos de agua. Posteriormente aquí está un filtro hecho de gasa hipodérmica que solamente está sujetado con una liga para que no se vaya hasta el fondo, y una cuchara que nos va a ayudar a que no se mantengan todos los sólidos atrapados y se haga el filtrado de manera correcta. Una vez que no se puedan apreciar partículas sólidas, pasamos a el filtrado del extracto enzimático. Para realizar la reacción enzimática, primero hay que preparar todos los reactivos enzimáticos. En este caso es solamente agua embotellada con nuestro extracto enzimático que los obtuvimos previamente. Y esto es agua oxigenada, es decir, peróxido de hidrógeno, comprado directamente en la farmacia. Se compraron posteriormente 6 agujas hipodérmicas de 5 ml, y a 3 de ellas se les realizó un taponamiento para que sean completamente, para que no entre nada de aire a nuestro reactor, porque estos van a ser nuestros reactores. Entonces, para comprobar esto, se insertó como una otra aguja, y al introducir aire, regresa a su volumen inicial, y eso es exactamente lo que se busca en esta reacción. Posteriormente tenemos popotes de plástico que básicamente se consiguen en los diferentes envases de bebidas chocolatadas, y en este caso se escogieron estos porque embonan específicamente bien con las agujas. Entonces nos va a servir para mantener el vacío y ser como un conector, y que no sea tan difícil manejar nuestro compuesto. Entonces, una vez que ya se tiene todo listo, se procede a hacer la reacción enzimática. Bueno, entonces la reacción enzimática, como pueden ver en la izquierda, básicamente introdujo el peróxido de hidrógeno y se agita. Y básicamente en la reacción lo que sucede es que se va a producir el oxígeno y se va a aumentar va a aumentar el volumen del gas, y eso es básicamente lo que vamos a medir, los ml de gas desplazados. Bueno, entonces una vez que ya se tiene los diferentes, ya se realizó la reacción, se pasa a medir cada 5 segundos durante 2 minutos, es decir, 120 segundos, cuántos ml se desplazaron. Entonces, para esto este ensayo se hizo por triplicado, es decir, se hizo 3 veces la reacción para evitar diferentes complicaciones que se puede tener y para que salga el valor más real posible. Posteriormente, también se hizo una medición del blanco, que el blanco es básicamente donde en vez de peróxido de hidrógeno se inyectó eh, lo que es agua, el agua embotellada. Y aquí está el promedio de los mililitros. Después se calculó los nanomoles de O2 producidos mediante ocupando el volumen molar de un gas ideal, que son 22.41 litros por mol. Entonces, con esta relación y realizando unos diferentes cambios para que se vayan completamente las unidades, queda en nanomol
O2 producido. Finalmente ya se comienza a realizar para los datos para obtener la actividad. Entonces se calculan los nanocatales dividiendo para el tiempo y después se divide para los mililitros usados. Y después, con todo esto, se calcula la actividad específica con la concentración que teníamos, porque esto era un concentrado de 2 a 1 entre la verdura y la ¿cómo se llama? Y agua. Entonces, básicamente nos dio estos resultados donde se ve una curva, que es básicamente lo que esperábamos, donde el promedio, los nanomoles de oxígeno suben y en la parte de arriba se comienzan a achatar. Lo que quisiéramos en realidad es que se achaten un poco antes de los 120 segundos, pero en este caso no, es muy mínima la cantidad que comenzó a achatarse. Y bueno, como dije antes, se hizo para apio, pero en nuestro equipo también lo vimos para calabaza. Y después se realizó, se graficó la actividad específica contra el tiempo para ver la actividad catalítica de esta catalasa, en donde básicamente también se ve lo que esperamos, que es que sube abruptamente al principio, en los primeros segundos, después se llega a achatar y poco a poco comienza a descender esta actividad catalítica. Como dije antes, esperábamos que descienda mucho más y esta actividad debería bajar mucho más, pero en este caso la reacción significaba que la reacción seguía ocurriendo en esos 120 segundos. Entonces, una vez que ya teníamos todas nuestras gráficas, obtuvimos datos de diferentes compañeros que nos dieron para las verduras que son cebolla y zanahoria. Entonces en estas básicamente se ve muy parecido a lo que nosotros tenemos, que sube un volumen constante. Aquí algo pasó con el reactor y por alguna razón comenzó a descender la, como, la actividad de manera sustancial. Y bueno, aquí todo como que es como congruente con lo nuestro. Bueno, entonces para la comparación de datos, este, primero que nada se vio la actividad catalítica máxima en comunidades de nanocatales por gramo, en los cuales para la calabaza fue 1.97, para el apio 5.73, para la cebolla 1.96 y para la zanahoria 4.04. Estas variaciones se pueden dar por varias cosas. Entonces se pueden dar por la frescura en la que estaban los alimentos, eso puede afectar. Eso puede afectar. También se puede dar por la altura sobre el nivel del mar en la que se realizó. Después el proceso de mezclado también. Por ejemplo, cuando se está realizando la mezcla, esta en los diferentes, como lo hicieron diferentes personas, pudieron haber mezclado de diferente manera. Bueno, finalmente las conclusiones. Se determinó evidentemente correctamente la actividad de la catalasa para diferentes vegetales, en los cuales, o sea, obviamente se hizo la reacción, se analizaron los datos y se obtuvieron gráficas y todo lo posterior, ¿no? Se realizó el análisis. Se tuvieron grandes problemas para el control de variables. El control de variables específicamente hablando para el proceso de mezclado. O sea, puede ser el proceso de mezclado, puede ser la frescura de los vegetales, puede ser la altura a la que se hicieron. También como que los bioreactores fueron hechos a mano, entonces no sabemos exactamente si es que estaban completamente herméticos o si es que hubo alguna variación. Y de la misma manera, o sea, como que no se trabajó de la misma manera, no se estandarizó todos los procesos. Y finalmente se tuvo un alcance más palpable de lo que estudia la enzimología,
Exactamente, se hicieron reactores, se midió actividad catalítica, se obtuvieron datos y bueno, a pesar de hacerlo remotamente, se considera un éxito la práctica porque cumple con la mayoría de los objetivos propuestos. Y esta es la bibliografía.